la cantidad de algoritmos que hay, pero implementaremos alguno. Me dicen que no recuerdo, que no recuerdan, déjame buscarlo, debe de estar en la web en el canal de XTV, o déjame echar un vistazo. A mí ahora mismo no recuerdo cuándo fue. Habíamos implementado un pequeño algoritmo que nos clasificaba series temporales, los cierres, la apertura, la amplitud y la volatilidad. Lo habíamos hecho con el eurodólar o la libra dólar, no me acuerdo bien. Déjame echar un vistazo. No sé si estaba por aquí. ¿Alguien se acuerda si lo habíamos hecho o no lo habíamos implementado? Bueno, si no lo hemos hecho, lo implementaremos. Os cuento un poco, más o menos. Es uno de los de estas partes que vamos a ver, ¿no? Si echáis un vistazo, por ejemplo, a Wikipedia sobre, os da los problemas que resuelve, ¿no? ¿Vale? Para clasificar, también para hacer regresiones, detección de anomalías, sobre todo, ¿vale? También utilizamos el Machine Learning, Association Rules, eh, aprendizaje reforzado, predicción estructurada, se utiliza también para forecast bastante, para hacer bastante predicciones. Ingeniería, por supuesto, aprendizaje semisupervisado, sin supervisar. Veremos un poco en qué consisten hoy un poco los distintos tipos de aprendizaje que hay, ¿vale? De Machine Learning. Básicamente, donde lo habíamos dejado el año pasado, es que la diferencia entre, por ejemplo, algoritmos, el algoritmo clásico, ¿no? Cuando nosotros tenemos un algoritmo de compra y de venta normal, ¿eh? Digamos que tiene una base de datos de estructuras, y una vez identifica esa estructura que tiene la base de datos, es decir, lo que está ocurriendo lo casa con lo que tiene en la base de datos y le da un OK con un grado de parecido, con una horquilla. Por ejemplo, si tenemos una estructura típica se suelen utilizar mucho para análisis técnico, ¿no? Cualquier figura de análisis técnico, hombro, cabeza, hombro, doble techo, lo que sea, tienen unas impedancias. ¿Sí? Y cuando se identifica una estructura que está ocurriendo en el mercado con la que tiene, digamos, almacenada en la base de datos con cierto grado de similaridad, pues reconoce esa estructura y la opera. ¿Ok? ¿Os acordáis del tema de los fractales que habíamos visto también? Bien. Machine Learning es diferente. Machine Learning, cada estructura que está ocurriendo en el mercado, la almacena. Es decir, básicamente la diferencia es que cada dato que ocurre en el mercado, el Machine Learning lo incorpora a la base de datos o al array de datos que tiene, y lo reprocesa. Lo incluye por decirlo de alguna manera, en sus patrones. Mientras que los algoritmos clásicos tienen unos patrones fijos almacenados. Es decir, no aprenden con una palabra. De ahí viene un poco la palabra, explicado básicamente, ¿no? En palabras sencillas. Habíamos visto también, bueno, varias temas de redes neuronales, etcétera. Vale. Empezamos un poco. Si tenéis alguna pregunta, lo ponéis vía chat y las intentamos resolver. Vale, ¿qué es, por decirlo de alguna manera, los distintos métodos? ¿En qué consisten los distintos métodos de Machine Learning? ¿No?
básicamente el Machine Learning es por decirlo de alguna manera, es una parte de la ciencia que es multidisciplinar, es decir, incorpora numerosos campos. No solo es una disciplina informática, disciplina de ordenadores, sino que también es una disciplina matemática y estadística. Incluso es una disciplina psicológica. No sé si os acordáis, eso sí está guardado. En temas de psicología, que había determinados algoritmos para patrones lingüísticos. Eso probablemente lo recordéis. Aquí, en los vídeos de psicología, ¿vale? Habíamos explicado que había determinados algoritmos en Psychomarket que para clasificar por patrones lingüísticos, por ejemplo, el sentimiento del mercado, positivo, negativo, neutral, que veo aquí en esta diapo. ¿Okay? Estos algoritmos lingüísticos, pueden ser clásicos, es decir, nosotros tenemos almacenados determinados patrones lingüísticos en una base de datos y una vez se da ese patrón lingüístico, el algoritmo lo reconoce, lo identifica y lo clasifica como tiene la base de datos, o bien puede ser un algoritmo evolutivo, por ejemplo, que aprenda a la vez que se van, digamos, ocurriendo los sucesos. Estos métodos de Machine Learning al final acaban en lo que viene a llamarse la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Está muy cerquita de patrones de inteligencia artificial. Funcionan de esta misma, muy similar a esta misma manera. Incluso algunas redes neuronales, según el método de aprendizaje, pueden llegar a prácticamente funcionar como una estructura de inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Otras ramas también, por supuesto, son la neurobiología, que determinadas estructuras de reforzamiento. Por ejemplo, en redes neuronales, cuando hacemos la distribución de los pesos, a medida que digamos, el camino se va fortaleciendo, no es más que una estructura de refuerzo, que es básicamente en la estructura de castigo-recompensa, que funciona en muchos métodos de aprendizaje prácticamente humanos. Todas estas disciplinas nos llevan al diseño de estructuras de trading automático, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? Bien, básicamente, hasta ahora, digamos que es una disciplina, el Machine Learning, una disciplina aún muy joven comparada con otras, ¿no? Y básicamente en la práctica está orientada a la evaluación de patrones. No tiene mucho más de momento desarrollo práctico, desde el punto de vista práctico. Por ejemplo, en sistemas industriales se utilizan para optimizar determinados parámetros, crecimiento de plantas, sobre todo en biología, y básicamente lo definen como el análisis de datos, el análisis de muchos datos, Machine Learning o Data Mining, una de las partes de alimentación del Machine Learning, es digamos, una parte muy importante, los datos, la gran cantidad de datos que es capaz de funcionar y de procesar el Machine Learning para encontrar relaciones entre las variables
que nos den nuevas formas de conocimiento que nos sirvan para definir las estrategias, básicamente. Los algoritmos que relacionan las variables son muy distintos a como un humano lo hace. O pueden, incluso hay algoritmos que pueden imitar el sistema de relación, de cómo funciona, de cómo relaciona las variables un humano. Pero también hay otros algoritmos, lo veremos después en la teoría de información, en la cual la información puede verse como un conjunto de datos totalmente aleatorio. No tienen por qué estar relacionados unos con otros. Nosotros cuando oímos noticias podemos tener determinada predisposición a relacionar unas noticias con otras que un algoritmo de procesamiento de news, por ejemplo, no tiene en sus parámetros de búsqueda. Es decir, llevaría a una nueva forma de asociación que no tiene nada que ver con la asociación, por ejemplo, de un experto. También se utilizan personas que no tienen ningún conocimiento de la materia en cuestión para ver cómo asocian las variables en la nueva forma de entender el data mining. O sea, se intenta ver desde la perspectiva más amplia. De ahí que muchas veces se dice que la gente Nobel en los mercados tiene una visión más fresca. ¿Por qué? Porque, digamos, no tiene tanto predisposición, ¿no? Digamos, dentro de, digamos, a nadie se nos escapa, ¿no? Que los grandes canales, los grandes gurús, los newspapers, los periódicos, todos los magazines, intentan conducir el pensamiento de qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, hacia unos determinados objetivos. No voy a entrar en si esa forma de dirigir es, digamos, incentivada por las propias compañías. Se ve muy claro cuando va a salir los datos de una compañía, como hay toda una serie de pasos que digamos que cuidan mucho la información que llega al público en general, ¿no? Digamos, podemos hablar claramente de manipulación en ese sentido, ¿no? Bien, esa manipulación está basada tiene que estar basada en determinada conciencia colectiva, en determinadas noticias colectivas. Los algoritmos de procesamiento de news, digamos que no se ven afectados por ese tipo de, vamos a llamarle ambiente positivo o ambiente negativo, más allá de la objetividad de los datos. Estamos hablando. ¿Okay? Luego también tenemos que tener muy en cuenta la objetividad de los datos. También, que aquí en la alimentación de datos también, perdón, hay una clasificación de fuentes, lógicamente. También. Bien, básicamente, por ejemplo, para la clasificación de determinados patrones, tanto noticias, incluso sobre las cotizaciones, los métodos de clasificación tratan de modelizar, es decir, encontrar un set de modelos o unas funciones, podemos llamarle funciones aquí, unas ecuaciones, que separen unas de otras, ¿no? Básicamente lo que se trata aquí es de poner cada cosa en su caja. Esta pertenece al tipo 1, esta pertenece al tipo 2, tipo 3, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Bien, procesando, primero clasificando, después buscando una función descriptiva, o sea, un modelo, haciendo un set de modelos de esas clasificaciones, podemos predecir, podemos establecer un modelo predictivo. Es como funcionan la mayoría de los modelos predictivos hoy en día, para cualquier cosa, ¿no? Clasifican, según esa clasificación, modelizan, es decir, le ponen unas ecuaciones. Según esas ecuaciones, ponen el posible caso futuro y hacen la predicción. ¿Vale? Por ejemplo,
un modelo de predicción basado en una regresión, en una recta de regresión. Nosotros sabemos que el siguiente dato va a estar cerca de la recta de regresión con una probabilidad del 95% de estar más 2 y menos 2, o bien por arriba o bien por abajo, del modelo regresivo. Si, aparte del modelo regresivo, nosotros tenemos un algoritmo de aprendizaje que nos establece determinados sets de ecuaciones, nosotros incluso podemos decir si ese siguiente dato, aparte de estar dentro del modelo regresivo, va a ser positivo o negativo, por ejemplo. Metemos otra variable. Si está por arriba, por el más 1 hasta más 2, o si está por abajo, menos 1 hasta más 2. Digamos que un modelo regresivo es un modelo clásico y un modelo de aprendizaje nos podría decir en qué parte de la por encima de la recta o no. Para esta clasificación, aquí vimos varios. Redes bayesianas, ¿os acordáis de la probabilidad condicionada? Vimos también varias partes, algoritmos genéticos. Este se utilizan para optimización, si os acordáis del algoritmo genético. Habría los cruzamientos, las mutaciones, para buscar, por ejemplo, los mejores, para fijar los profits y los stop loss, los take profits y los stop loss. Buscábamos en ese par cuál era el mejor, por ejemplo, una serie temporal. Las redes neuronales, ¿os acordáis del perceptrón? Habíamos hablado de cómo entrenarle, es bastante engorroso. Incluso se habían dado un en C++, si os acordáis, había el código por ahí. Es bastante engorroso las redes neuronales. Digamos que tira un poco... hace falta una estructura demasiado flexible como para en tiempo real, en una, no sé, por debajo de 5 minutos es prácticamente inviable hacerlo. Habría que trabajar por encima de cierres horarios incluso, y es bastante engorroso. Y luego tenemos las estructuras vectoriales. Quizás son un poquito más adecuadas, bastante aparato matemático tienen este tipo de estructuras, ¿vale? Todo esto, todos estos modelos, árboles de decisión, ¿os acordáis en el algoritmo de Minimax que habíamos visto en la prueba del ajedrez para optimizar las jugadas? Utilizaba Deep Blue, no sé si os acordáis de el ordenador que venció a Kasparov allá por los 2000 y algo. Todas estas, digamos, modelos de clasificación nos ayudan a la toma de decisiones. No es más que distintos modelos de explicar lo que está ocurriendo de cara a tomar una decisión. ¿Vale? Estas decisiones se llaman aprendizajes supervisados, que básicamente consisten en especificar el set de las clases y los objetos que vayan ocurriendo, etiquetarlos en la clase apropiada, básicamente. Se utilizan para la estructura modelo, para una función de ranking, ¿okay? Decidiendo cuán iguales son los datos a la función, lo que hablábamos antes, lo que está ocurriendo, cuánto se parece a lo que tengo yo. También se utilizan para optimizar, lo que habíamos visto del algoritmo genético, bastante usado. Incluso el MetaTrader, la función de optimización que tienes mediante algoritmo genético. Y para manejar diferentes estrategias. Esta es una de las partes, digamos, más completas y más complejas del Machine Learning. Porque digamos que es como
poner diferentes, una vez una vez tenemos las diferentes técnicas, diferentes modelos, nosotros podemos aplicar un modelo u otro en función también de las de Machine Learning. Digamos que es como una estructura fractal dentro de Machine Learning, ¿vale? Las diferentes estrategias. Digamos en la parte más menos desarrollada hasta ahora. ¿Okay? En lo que está prácticamente centrado ahora mismo es en las estructuras de patrones. Es muy común y hay muchísimos ejemplos. ¿Okay? Y básicamente los modelos predictivos tratan de encontrar los mejores valores a los parámetros en el problema de la optimización y encontrar patrones interesantes como reglas para una gran serie de datos y reducen esto a un problema de combinatorio que normalmente utilizan técnicas heurísticas para resolver. Básico. La clasificación, digamos que es la parte más dura y más importante de Machine Learning. Cómo poner o cómo distinguir las distintas naturalezas de los datos, que los datos son distintos. Y cómo clasificarlos, en qué categorías clasificarlos, si hacer 2 categorías, hacer 5, hacer 20, hacer una sola, o son todos iguales, la homogeneidad. Entonces, esto es la parte más difícil para un algoritmo, ¿no? Y el aprendizaje de eso. Y el aprendizaje solo depende de los inputs que tenga. Digamos que es una parte más o menos compleja para el algoritmo. Nos damos cuenta que el algoritmo no tiene ninguna, en principio, lo habíamos visto cuando habíamos hecho el tema del fractal, que antes de leer los datos del mercado, el algoritmo no sabía absolutamente nada, no tenía ningún dato. A medida que iban ocurriendo los datos, los iba almacenando en un array. ¿Recordáis? Era muy sencillo. Eran estructuras de 30 segundos o de 35 segundos para extrapolar a 2 minutos, o al doble, o a 1,5, a 1 minuto o 1 minuto y medio. Esas, al principio, cuando empezaba a leer el mercado, no sabía absolutamente nada, no tenía absolutamente ningún dato. Y a medida que iban ocurriendo los datos, iba a aprender, es decir, desde cero hasta el aprendizaje. Incluso nosotros podíamos guardar determinadas estructuras y esas estructuras incorporarlas antes de que el algoritmo ponerlo en marcha al mercado. Tenemos distintas maneras de aprendizaje. Esto es bastante importante y es muy general, pero digamos es la base de cómo incorporan la información los algoritmos. Básicamente, el aprendizaje supervisado es el que más se utiliza. ¿Qué es? Una entrada con su correcta salida. ¿Okay? Esto produce esto. Es decir, si tengo A, es igual a B. Eso es un aprendizaje supervisado. Sencillo. Una estructura unívoca. No es, digamos, muy apropiado para el tema de mercados, pero es fácilmente entendible que en una condición tenga una salida. Lógicamente, habiendo algo de aleatoriedad, esa condición no tiene por qué tener esa otra salida. Los frecuentistas dicen que es que no consideramos más variables. Ok, consideramos 20 variables y esas 20 variables producen una salida. Se vuelven a repetir esas 20 variables y no producen la misma salida. Y vuelven a decir, no, es que tenemos pocas variables. No es un problema de variables, es un problema de enfoque, es un problema de aleatoriedad, es un problema de aprendizaje no supervisado, que es la segunda manera de aprendizaje. ¿Ok? Que los patrones de los que aprende
el Machine Learning, no se corresponden con valores de salida. Es otra manera de aprendizaje. El aprendizaje de reforzamiento. ¿Vale? Este es básicamente el que nosotros hacemos. Una cosa funciona, se refuerza. Una cosa no funciona, se minusvalora, sería la palabra. ¿Okay? Esto es la forma de aprender en esta parte, con el reforzamiento, es el mayor foco de errores en un mercado. Tú puedes estar haciendo algo mal, producir un resultado positivo, por lo cual se produce un aprendizaje por reforzamiento, por el resultado, y ese aprendizaje de reforzamiento del resultado va a producir un resultado defectuoso y lleva totalmente a la confusión. Es digamos, algo en lo cual uno tiene que darse de cuenta. Los mecanismos de reforzamiento. ¿Cómo funcionan en los mercados? El resultado no implica la validez del método, que sería el aprendizaje por reforzamiento que vemos aquí. Y por último, un aprendizaje activo. Vale, esto es muy cualquiera de los de los robots que hay, de los bots que hay normalmente en internet, con preguntas y respuestas. Funciona con aprendizaje activo. A medida que van preguntando y respondiendo, test de Turing, etcétera, se van aprendiendo con preguntas, ¿ok? Y los tipos de respuesta. Fijaros los cuatro. El supervisado, lo tenemos claro, una entrada, una salida, pum. Es como un ingeniero alemán. Entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. Los mercados no funciona muy bien. El no supervisado, que es un aprendizaje sin tener en cuenta los valores de salida. El aprendizaje de reforzamiento, que es básicamente el humano. ¿Ok? Cómo funciona el cerebro humano, por reforzamiento. Y el aprendizaje activo. ¿Vale? Muchos de los algoritmos y la inteligencia artificial básicamente funciona por preguntas y respuestas de este tipo. ¿Okay? Un momentito. Vamos a ver si paso página. Si doy. Aquí está. Vale. Y lo que os hablaba un poco de la teoría de la información. Bien, nosotros tenemos datos. Y la forma en la cual nosotros tratamos esos datos, bien sean noticias, bien sean cotizaciones, bien sean opiniones, bien sean conversaciones, bien sean cualquier tipo de input que tengamos, es muy distinto la forma de procesarlo a cómo lo pueden hacer los algoritmos. Digamos que nos dan otro punto de vista a la hora de analizarlo. Podemos hacerlos que se parezcan mucho a la forma que tienen los humanos. Pero para un algoritmo, establecer una relación totalmente diferente a como lo hacemos nosotros entre la información, entre las distintas variables de información, es más fácil que para nosotros. Porque digamos que nosotros, aparte de tener un número limitado de estructuras, bueno, ahí podríamos hablar, aunque tuviéramos igual la misma potencia de estructuras, ¿no? En cierta manera estamos precondicionados, la precondición.
¿no? Siempre se habla de la frialdad de las máquinas, de la objetividad que tiene un algoritmo, por decirlo en palabras más sencillas, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, pues la secuencia de datos, esa secuencia tiene una probabilidad de ocurrir tal como funcionan, ¿no? El grado de incertidumbre es igual al menos el logaritmo de P, en los cuales la probabilidad puede ser una de que ocurra, ocurriendo una, ocurriendo cero, ocurre. Es decir, hay determinada lógica a la hora de procesar la información. O ese es totalmente objetivo en ese sentido. Que sí, que puede no establecer determinadas enlaces y determinadas relaciones, que un humano lo ve fácilmente, para un algoritmo a lo mejor es complicado de hacer, pero digamos que tiene otras ventajas, como la objetividad. El relacionar variables que a nosotros nos parecen totalmente aleatorias y sin ningún tipo de relación. Nosotros no somos capaces de ver determinadas relaciones entre variables y un algoritmo las puede identificar. Digamos que tiene un sentido matemático, aparte del procesamiento, mayor capacidad de procesamiento, diferente. Y dependiendo del grado de incertidumbre, del grado de orden y de desorden, vemos un poco aquí, lo veremos el próximo día, el concepto de entropía. Ahí hemos empezado a verlo, si os acordáis en algún gráfico de cómo estaban ordenados, cómo tenían que estar ordenados los mercados y cómo estaban en realidad, ¿no? Este grado de incertidumbre que hay, que se mide. Lo vimos desde la parte práctica un poco por encima y veremos ahora los fundamentos teóricos en los siguientes partes. Yo os he dicho que vamos a tirar bastante por el Machine Learning, que tanto en la parte teórica, como veis, la parte teórica básicamente nos lleva, o la estoy enfocando a dar, dar las ideas generales, los conceptos generales sobre los cuales trabaja el Machine Learning y las herramientas que utiliza. Y en la parte práctica, implementaremos alguno de los algoritmos. Tenemos la ventaja de que hay muchísimo código hecho de Machine Learning. Es verdad que todo está orientado a lo que hablamos, ¿no? A la identificación de patrones, evaluación, ranking, el data mining, digamos que lo que hay nos hace seguir ese camino. Es decir, esto es lo que hay de... Volvemos otra vez a la predisposición, ¿no? Esto es lo que hay de Machine Learning. ¿Vale? Sobre este lado de Machine Learning. Bueno, pues está todo orientado a los patrones, a estructura, lingüísticos, ¿ok? Estructuras de noticias, algoritmos de cotizaciones, fractales, aprendizaje supervisado, redes neuronales en que encajan unas cotizaciones con otras. Vale. Otros caminos, no hay apenas información. Es decir, lo que nos hace a nosotros ir aquí es que esta vía ya está abierta, ya está algo desarrollada, ya hay documentación, ya hay código, ya hay algoritmos, ya hay resultados, ya hay investigaciones, ya hay libros, ya hay papers, ya hay algo. Es una ciencia muy nueva aún. Tiene 10, 15, 20 años, no tiene más. Por remontarnos a la prehistoria. Digamos, las cosas interesantes no tienen más de 10 años, no tienen 5 años, 10 años, ponemos 10 años. Las cosas que tienen algo de miga y están aquí, imaginaos, en esta parte. Hay bastantes, muchas más partes que se pueden seguir que no pueden ser los patrones más complejas, es verdad. Intentaremos, por supuesto, daremos las que hay, no nos queda más remedio, intentaremos pensar un poquito más allá en otra de las partes.
Vale. ¿Cómo se clasifican? No lo, esta es la base de lo que no encuentro. Y ahora mismo dudo si lo hemos implementado o no. Imaginaos que aquí tengo una serie temporal de blancos y negros. Los negros son velas bajistas y los blancos son velas alcistas. ¿Vale? Y lo tengo aquí en la serie temporal. ¿Vale? Y yo quiero que me separe unas de otras, por decirlo de alguna manera. O voy a ponerlo... Uh, ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría explicarlo? Bueno, en todo, alcistas y bajistas, quiero que me establezca un punto de separación entre las alcistas y bajistas. ¿Vale? Un grupo, quiero hacer un grupo. ¿eh? Voy a hacer un grupo, en vez de solo de dos, imaginaros, alcistas y bajistas, con más volatilidad y con menos volatilidad. ¿Vale? Que yo pueda identificar con determinadas estructuras. ¿Vale? Pues tengo la 1, que no me separa las alcistas de las bajistas. Tengo la 2, que sí me las separa, pero me las separa con un poquito de margen. Fijaros. Esta distancia y esta distancia es muy poca. Sin embargo, tengo la separación 3, este modelo, que sí me la separa con el máximo margen. ¿Os acordáis de las distancias euclídeas? Creo que había hablado de esto. El máximo, el mínimo, sobre un plano, y hay una parte que son las, digamos, los support vector, los redes de vectores, por ejemplo, que me transforman el modelo no lineales, hacen una transformada a un modelo lineal, a un modelo regresivo. Fijaros, estas partes, estas bajistas, me las clasifica, me hace una transformada, una función transformada, me las pone del otro lado de la línea. ¿Ok? Esta es una clasificación no lineal, ¿ok? Que utiliza un kernel y utiliza espacios de diferentes dimensiones, espacios de diferentes dimensiones, ¿vale? Para la clasificación. Sería un algoritmo con un kernel trick y un algoritmo no lineal de clasificación. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, básicamente, tenemos Machine Learning para el reconocimiento de patrones. Espacio abierto y hacia donde tienden la mayoría de las investigaciones, papers, etcétera, 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 etcétera. Es una ciencia nueva y multidisciplinar. ¿Ok? Data mining, las relaciones incluso entre variables aleatorias en busca de una función que explique consistentemente la relación entre los datos y nos sirva para hacer predicciones. Explico los datos y predigo en esta parte. Varias herramientas. El tema de las vectorial, redes neuronales, redes bayesianas, algoritmos genéticos y árboles de decisión. Hemos visto un poquito por encima de cada uno de ellos. Los tipos de aprendizaje. Supervisado, entrada-salida. Esto es A, da B, vuelvo a ocurrir A, da B. Ok. No supervisado, sin correspondencia de patrones de salida. ¿Okay? Podemos tener diferentes opciones. Pesos, por decirlo de alguna manera. Las predicciones no van a ser 0 o 1, sino que van a ser, por ejemplo, en lógica difusa, un aprendizaje no supervisado. El aprendizaje reforzado, típicamente humano, sale bien refuerzo, sale mal no refuerzo, lo que hablábamos de castigo-recompensa. Y el aprendizaje activo, a través de preguntas, de indagaciones, tipo a un investigador. ¿Okay? La teoría de la información nos establece determinadas conexiones entre la información que nosotros no somos capaces de funcionar de esa manera. El grado de incertidumbre de los mercados y el concepto de entropía, básicamente, es lo que miramos. Las distintas formas de clasificación, etc. Y esto es la primera hasta
la pequeña introducción que hemos visto con el tema de Machine Learning. Tengo aquí anotado que para el próximo webinar nos meteremos con el concepto de entropía y veremos, si os acordáis, los colores del mercado, cómo estaban ordenadas y qué grado de desorden tenían para establecer modelos de vuelta a ese distinto orden, etcétera. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hoy. Mm, si no tenéis ninguna pregunta, lo dejamos aquí y continuamos para la semana. ¿Ok? Gracias a todos por vuestra atención y nos vemos para la semana. Un saludo. Chao. Sí, mi correo, me preguntan. El correo, vamos a ver, lo tenéis por aquí. ¿Vale? Aquí, en cualquiera de los dos. En la parte de contacto. Aquí tenéis mi correo. ¿Ok? También podéis echarle un vistazo, vídeos del año pasado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Gracias de nuevo y que tengáis una buena semana. Chao.